El millonario solo entiende que su hijo no es autista cuando una mendiga negra le da amor. Alejandro era un hombre que lo tenía todo. Un apartamento deslumbrante en la cima de un rascacielos, un coche que deslumbraba cada vez que pasaba por las calles de la ciudad, y una cuenta bancaria que podría comprar la vida de cualquier mortal. Sin embargo, había un vacío hondo en su pecho, una sombra que lo seguía incluso mientras cruzaba aquel bullicio interminable de gente. Su hijo, Lucas, era un niño a quien había etiquetado erróneamente como autista. A sus ojos, Lucas se había convertido en un misterio, una fuente constante de frustración. No comprendía a su hijo, y la distancia entre ellos parecía crecer cada día. Era una tarde nublada, el tipo de día en que el cielo parecía llorar, cuando Alejandro decidió salir a caminar solo con Lucas. La ciudad pulsaba con una energía frenética, pero él se sentía completamente desconectado. Mientras se adentraba en las calles, una imagen contrastante apareció ante él. Una mujer de piel oscura, vestida con harapos, sentada en la acera. Parecía perdida en sus pensamientos, pero había una luz en sus ojos, un brillo que resaltaba incluso entre las sombras. Sin pensarlo, se acercó, casi arrastrando a Lucas consigo. La mujer, que se presentó como Sara, sonrió suavemente a Lucas. «Tienes una energía especial, niño», le dijo, y en ese instante, algo vibró en el aire. Alejandro la observó con escepticismo. No podía entender qué podría saber una mujer así sobre su hijo. Pero luego vio cómo Lucas, a pesar de su habitual silencio, comenzó a sonreír. Sara, con una talidez palpable, comenzó a hablar con él, una conexión creándose entre ellos como un hilo irrompible. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa sonrisa, ¿qué significaba realmente? Mientras ellos compartían un momento sincero que parecía fluir como un río, Alejandro sintió que un torrente de emociones reprimidas emergía en él. Una corriente eléctrica de culpa y tristeza lo recorría. Aquella mujer parecía ver a Lucas tal como era, con un amor tan auténtico que Alejandro había olvidado. «Tu hijo no es autista, señor», dijo Sara, mirando a Alejandro a los ojos. «Él solo necesita ser comprendido. No todos son como tú piensas». De repente, una sombra del pasado se dibujó en la mente de Alejandro. Recuerdos olvidados comenzaron a emerger, de una infancia marcada por la presión y la tristeza que él mismo había llevado. En ese instante, la visión de su mundo perfecto se tambaleó. La imagen de un padre ausente lo asaltó. Él mismo, marcado por sus propias heridas, proyectando su dolor en su hijo. Con cada palabra de Sara, cada rayo de luz que compartía con Lucas, el peso de las expectativas que lo habían atado durante años pareció disolverse. Pero entonces, aquel oscuro secreto de su infancia amenazaba con atraparlo de nuevo. Mientras la conexión entre Lucas y Sara se profundizaba, Alejandro se dio cuenta de que su vida no era solo lo que había construido, sino también lo que había descuidado. Se enfrentaba a un dilema difícil: seguir aferrado a la imagen superficial que había cultivado o liberar la verdad que podría cambiar su vida y su relación con su hijo para siempre. Su mirada se volvió hacia Lucas, quien ahora reía con una alegría pura, y sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué elegiría? ¿Se atrevería a cambiar su destino? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras Alejandro mantenía su mirada ferozmente fija en Lucas, la risa de su hijo resonaba en su corazón como un eco jubiloso. Era un sonido que había temido perder para siempre. Pero en ese momento crucial,
entre risas y miradas cómplices, una sacudida violentamente la realidad que había estado construyendo. Un grito desgarrador atravesó el aire, como un trueno inesperado. Un hombre, de pie en la esquina de la calle, comenzó a agitar los brazos frenéticamente. Su cara estaba desencajada, la piel cubierta de sudor, y en sus ojos había una mezcla de locura y desesperación. «¡No! ¡Detente! ¡No te lo lleves!», gritó, atrayendo la atención de todos en la acera. Las risas se apagaron instantáneamente, convirtiéndose en murmullos ansiosos. Alejandro se sintió como si alguien le hubiera lanzado un balde de agua fría en plena cara. El hombre, que parecía completamente fuera de control, echó a correr hacia Sara, la mendiga que antes había iluminado el día de Lucas. Su rostro se transformó en un mar de confusión y miedo. Tú me lo robaste, devuélvemelo». Las palabras flotaron en el aire, causando una oleada de inquietud. Alejandro miró a Sara, buscando respuestas en su expresión serena, pero ella solo miró al hombre con una culpa silenciosa. A medida que se acercaba el hombre, la multitud se separó, creando un claro que hizo que la escena se sintiera aún más intensa. «Eres una bruja, no puedes llevarte a los niños». Un nudo se formó en el estómago de Alejandro. ¿A qué se refería? De repente, las risas de Lucas se desvanecieron, y un escalofrío recorrió la columna de Alejandro. Lucas lo miró, la confusión y el miedo en sus grandes ojos oscuros, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sara extendió una mano hacia el hombre, su voz cálida pero firme. «No, no le estoy haciendo daño, solo está jugando». Pero el hombre no escuchaba. Su mirada se tornó maníaca, y Alejandro notó cómo las manos de Lucas se encogían como si quisieran aferrarse a algo que no existía. El sudor empezaba a resbalar por la frente de Alejandro, mientras el caos comenzaba a explotar a su alrededor. Reacciones de pánico ripostando entre los transeúntes. De repente el hombre se abalanzó hacia Sara. Alejandro sintió un impulso irrefrenable. Corrió hacia ellos. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. «No, Lucas, quédate aquí», gritó, pero el sonido de su propia voz lo asustó más aún. La multitud comenzó a murmurar, los rostros llenos de temor y curiosidad. Alejando su mirada de su hijo, finalmente atisbó algo que nadie había previsto. Cuando el hombre estuvo a un paso de Sara, el alma de Alejandro se congeló. El hombre giró la cabeza con desespero y se quedó en silencio por un segundo. A medida que sus ojos se cruzaron, el rostro de Sara se tornó pálido. En ese instante, un destello de reconocimiento brilló en sus miradas. Alejandro sintió un golpe en el pecho. ¿Qué era lo que sabían que él ignoraba? ¡Tú eres ella!», dijo el hombre, ahora temblando de miedo. Las palabras vibraron en la atmósfera cargada, haciendo que los presentes se detuvieran, temerosos de lo que ocurriría a continuación. Alejandro se dio cuenta de que algo más profundo estaba en juego aquí, un secreto que había estado escondido bajo las capas de orgullo y dolor. ¿Qué podía significar? ¿Qué relación tenían Sara y el hombre? La mirada de su hijo, perdida entre la confusión y el miedo, lo atravesó como un puñal. En ese momento, todo lo que había creído sobre Lucas, sobre ella, sobre su vida, comenzó a desmoronarse. Y mientras los gritos llenaban el aire, Alejandro supo que nada volvería a ser igual. ¿Cómo enfrentaría la sombra del pasado que ahora se cernía sobre ellos? El hombre temblaba, sus ojos fijos en Sara, como si la estuviera reconociendo de una vida oculta. Alejandro, paralizado, sintió que el frío del miedo le recorría la espalda. La multitud se había agolpado alrededor, y el murmullo se había vuelto casi ensordecedor. Nadie podía apartar la mirada de este encuentro inesperado, de la inminente tormenta que se avecinaba. «Tú eres», balbuceó el hombre, como si cada palabra le costara una eternidad. Sara mantuvo su mirada en él, pero había un temblor evidente en su voz cuando dijo: «No soy lo que piensas. Eres una bruja, me quitaste a mi hijo», gritó el hombre, rompiendo la frágil calma en la que la multitud había estado atrapada. Así que eso era un hombre desesperado, y el terror en su voz era palpable.
Alejandro pudo sentir cómo el estómago se le encogía ante la revelación. Lucas, que había estado riendo momentos antes, ahora se aferraba a su padre, los ojos llenos de confusión. «¿Qué significa esto?», murmuró Alejandro, incapaz de controlar la presión en su pecho. «¿Qué hijo?». Sara, aún con la calma de alguien que ha pasado por tormentas peores, cruzó los brazos y sus ojos buscaron a Alejandro en busca de apoyo. «No es lo que crees, Alejandro. Todo esto es un malentendido». Pero el hombre, cegado por la ira, no le dio importancia. Tú siempre robas lo que no te pertenece», chilló. Alejandro sintió que su corazón latía desbocado. Un sudor frío le recorría la frente ante la intensidad de la situación. Las personas comenzaron a murmurar entre ellas. Comentarios fragmentados flotaban en el aire. «¿Quién es este tipo? ¿Qué padre habla así de su hijo? ¿Qué demonios está pasando?». «Lucas», gritó Alejandro, la desesperación asomando en su voz. El niño había puesto su mirada en su padre, buscando la protección que antes le brindaba. «Vete hacia atrás», le ordenó, empujando a su hijo detrás de él para protegerlo. Fue entonces cuando Sara dio un paso hacia el hombre, su voz casi un susurro. «Lo siento. No quería que te enteraras así, no sabía que estabas aquí». Pero Alejandro notó algo en su voz, un eco de culpa, un roce de familiaridad. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, sucedió. El hombre, en una explosión de furia, se abalanzó hacia Sara. Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. Las manos de Lucas se aferraron a su chaqueta. La multitud contuvo la respiración. Sara, con un movimiento ágil, esquivó al hombre, pero no antes de que un destello de preocupación cruzara su rostro. «No, detente». En ese instante, la realidad se fragmentó. Del interior de una mochila desgastada que el hombre llevaba, un resplandor plateado emergió. Un cuchillo. Alejandro vio cómo el hombre lo alzaba, y un miedo primario lo invadió. Instintivamente se lanzó hacia Sara y Lucas, protegiéndolos con su cuerpo, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. «No», gritó, pero fue demasiado tarde. El hombre se estaba acercando a Sara. «Devuélveme a mi hija», vociferó, y la revelación lo golpeó como un rayo. Era una hija, no un hijo. La atmósfera se tornó pesada y llena de confusión. Alejandro miró a Sara, y de repente, los trozos del rompecabezas comenzaron a encajar de una forma horrenda. El silencio que siguió fue ensordecedor. La multitud observaba, sin saber si aplaudir o huir. Lucas miraba a su padre, la inocencia aún atrapada en sus ojos, mientras algo devastador se iba revelando. ¿Quién era realmente Sara? ¿Y qué papel jugaba en la vida de aquel hombre? Alejandro se sintió perdido, atrapado entre el misterio y el horror. Todo lo que había creído en ese momento se desvanecía en una nube de incertidumbre. La verdad tenía cuchillas afiladas, y en ese instante no podía evitar preguntarse, ¿qué pasaría si lo que él pensaba que entendía acerca de su vida era solo una ilusión? La tensión flotaba en el aire como una nube pesada. Alejandro sintió su corazón latir desbocado, cada pálpito resonando en sus oídos. Lucas se aferró a su chaqueta, su pequeño cuerpo temblando de confusión. «Papá», susurró el niño, con los ojos muy abiertos, asustado, mientras el caos aumentaba. El hombre gritaba, pero Alejandro solo podía concentrarse en el rostro de Sara. Las palabras del desconocido hicieron eco en su mente. «Me quitaste a mi hija». El mundo pareció girar sin rumbo, mientras la mirada de Sara se tornaba sombría. «No soy lo que piensas», dijo otra vez, pero su voz apenas era un murmullo en medio del tumulto. La multitud había pasado de una curiosidad tensa a un miedo palpable. Alejandro sabía que necesitaba actuar, proteger a Lucas, pero cada segundo parecía una eternidad. Fue en ese instante, cuando el hombre levantó el cuchillo, que todo se volvió un borrón. Alejandro se lanzó hacia adelante, intentando interponerse entre Lucas y la amenaza. «¡Detente!», gritó, pero el sonido se perdió en el clamor del momento. El hombre estaba decidido, su rostro desencajado, una mezcla de locura y desesperación. Sara se mantuvo firme,
Pero había algo en su expresión que comenzó a preocupar a Alejandro. De repente, hubo un destello, no del cuchillo, sino algo más profundo. Un grito desgarrador, no del hombre, sino de Sara. «No, no, no, no», exclamó, y todos los ojos se fijaron en ella. Alejandro se congeló al escuchar las palabras que se siguieron. «No puedo perderte otra vez». El caos se detuvo. En un instante, la multitud se volvió un eco distante, y Alejandro entendió que había algo más entre ellos. El hombre no era solo un loco, era un padre desesperado. Pero más que eso, algo le dijo a Alejandro que Sara no era quien decía ser. De repente, una racha de viento helado recorrió la escena. Recordaciones, fragmentos de la infancia de Alejandro que había empujado a la oscuridad, fluyeron hacia él. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó. Mientras los murmullos crecían, las miradas se entrelazaron. Cada persona presente se asomó al abismo de lo que significaban esas palabras. Lucas, aún confundido, sintió la tensión a su alrededor. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó, su voz quebrándose. Sin embargo, Alejandro entendía que el miedo en los ojos de su hijo era más profundo que cualquier temor físico. Aquel momento de tensión se desbordó como una ola. En un parpadeo, aquel hombre se lanzó hacia Sara y el cuchillo brilló como un rayo. «Todo fue tu culpa. Lo perdiste. Te lo dije», gritó él, y en un giro impactante, un grito de dolor atravesó el aire, pero no fue el de Sara. En un instante, Alejandro vio cómo el extraño tropezó, cayendo de rodillas, el cuchillo resbalando de sus manos. Su rostro se palideció y en ese momento el caos se convirtió en un silencio sepulcral. Con un movimiento fluidamente desesperado, Sara se acercó y se inclinó sobre el hombre. «No, no, no, no», imploró, y Alejandro vio un torrente de lágrimas brotar de sus ojos. Entonces, sus palabras desgarradoras se desbordaron. «Yo no quise, yo no sabía que eras tú». La revelación le golpeó a Alejandro como una bomba. ¿Quién era realmente Sara? Lucas retrocedió un paso, desconcertado, mientras se les dibujaban las realidades de un pasado secreto, un viaje de dolor, amor y confusión. Las cuentas del destino comenzaron a cobrar vida, revelando conexiones inimaginables. Las risas y los abrazos compartidos ahora pesaban sobre ellos como un cementerio de recuerdos. ¿Acaso había tejido su vida en una maraña de ilusiones? ¿Qué secretos sellaban las sombras de sus corazones? Alejandro sintió un frío recorrer su alma, y el mundo se detuvo realmente cuando entre susurros y lágrimas ella le dijo al hombre: «Eres su padre». La tensión flotaba en el aire como una nube eléctrica. Alejandro miró fijamente a Sara, sus palabras aún resonando en su mente. «Eres su padre». El hombre, con la cara desencajada, se tambaleaba. Las miradas confundidas de la multitud se entrelazaban, la expectación palpable y el miedo creciente. Todo parecía un círculo vicioso, un laberinto del que no podían escapar. «¿Qué está pasando?», murmuró Lucas, aferrándose a la chaqueta de su padre, sus ojos llenos de miedo. Alejandro sintió el nudo en su pecho hacerse más fuerte. Algo en la mirada de Sara lo inquietaba, un rayo de culpa que parecía atravesar su esencia. De repente el caos regresó. La multitud empezó a murmurar, susurros nerviosos que hicieron eco en el silencio tenso. El hombre, aún en el suelo, miraba a Sara con una mezcla de rabia y dolor. «Tú me lo quitaste. Nunca debió ser tuyo». Cada palabra parecía un golpe, una herida abierta. La voz de Sara se quebró. «No era así, nunca fue así», insistió. Pero el hombre parecía implacable. Con cada frase, la atmósfera se cargaba más, como una tormenta lista para estallar. Alejandro se sintió como un espectador atrapado en su propia historia. La confusión se enredaba con el miedo. Justo en este momento tumultuoso, un destello brilló en el cielo gris. Un trueno retumbó, resonando como un eco del caos. La multitud retrocedió,
como si el mismo cielo presenciara la tragedia. Y fue en ese instante que la realidad dio un giro. De la mochila desgastada del hombre, un objeto cayó al suelo, un pequeño muñeco de trapo, desgastado y sucio. El silencio se hizo de inmediato. Todos los ojos se posaron en el objeto. El aire se volvió pesado. A medida que la multitud se acercaba, el hombre se encorvó. Su mirada se tornó vulnerabilidad. Ella se fue, musitó, su voz rota. La confusión de todos aumentó. ¿Qué quieres decir con que se fue?, preguntó alguien entre la multitud. Sara miró al hombre, los ojos llenos de lágrimas. No, no puede ser. Alejandro sintió la piel de su espalda erizarse. Una punzada le atravesó el corazón. Las conexiones empezaron a encajar en su mente como piezas de un rompecabezas demoníaco. Ella es mi hija. Mi única hija, gritó el hombre, y su desesperación resonó como un eco en el alma de Alejandro. La multitud se quedó en silencio, el horror iluminando sus rostros. Me la quitaste como si fueras una bruja, regálamela de vuelta. Los murmullos se transformaron en gritos de incredulidad. ¿Era posible? Todos parecían haber olvidado quiénes eran, lo que sucedía. Alejandro sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Es cierto, Sara?, le preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Es su hija? Frente a él, Sara se quedó paralizada. No, no es cierto, gritó, retrocediendo en un intento de protegerse. Ella es mi hija, pero no puedes saberlo, dijo, y sus palabras fueron como balas en el aire. La mirada de la multitud se tornó acusadora, la tensión se coló en sus miradas. Entonces un estallido de luz iluminó el cielo, un relámpago rompió la oscuridad. Fue como si el universo presenciara el colapso de aquel momento. Sara, temblando, empezó a retroceder, y Alejandro sintió el suelo destruirse bajo ellos. ¿Qué hiciste? ¿Qué se escondía detrás de su sonrisa?, preguntó, su voz temblorosa. La atmósfera colapsó. El hombre se puso de pie y con sus ojos brillando de rabia, dio un paso decidido hacia adelante. Eres parte de esto. Tienes que serlo, le espetó Alejandro. En medio del caos, se dio cuenta de que toda su vida había sido una ilusión, atrapado en un ciclo de mentiras, miradas y risas que ahora parecían sombras. Las preguntas fluyeron en su mente. ¿Qué significaba realmente ser papá? ¿Cuántas verdades estaban ocultas en su vida? Y mientras las respuestas se hacían esquivas, el corazón de Lucas latía fuerte, asustado y desprotegido. Él se volvió hacia su padre, buscando consuelo. Pero la realidad ahora era más aterradora que cualquier sombra. Un estremecimiento recorrió a todos. En ese momento decisivo, quedó claro que lo que habían concebido como un encuentro fortuito se había convertido en una batalla de identidades y secretos. Y mientras el eufórico caos continuaba, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su vida y la vida de Lucas peligraba en el abismo. ¿Qué elección haría ahora? Y lo más devastador, ¿habría algo que pudiera hacer para salvar a su hijo de esta nueva tormenta que se avecinaba? La tensión aumentaba en el aire como si fuese un resorte a punto de reventar. Alejandro miraba a Sara, su expresión de dolor mezclada, con una desesperación que parecía insostenible. El hombre se levantaba, tambaleándose, y el cuchillo que antes había brillado, ahora yacía en el suelo, un simple reflejo de la locura que amenazaba con desatarse. Lucas, aferrado a la chaqueta de su padre, sentía cómo el miedo se cerraba como un puño en su pequeño estómago. «¿Qué pasa aquí?», preguntó una voz entre la multitud, pero nadie ofrecía respuestas. Cada mirada estaba fija en el trío en el centro de la escena. Tensión palpable mientras el hombre se enderezaba, la rabia y el dolor escritos en su rostro. El peso de sus palabras anteriores, «eres su padre», se cernía como una nube oscura sobre todos. De repente, una explosión de ruido estalló detrás de ellos. Alejandro giró la cabeza hacia el sonido, y en un giro inesperado del destino, un coche salió disparado de la calle, derrapando hacia la acera. Justo en el momento en que el hombre se abalanzaba hacia Sara, el vehículo los golpeó como una ráfaga de viento infernal.
Un grito desgarrador se levantó de la multitud y el caos se desató. El impacto fue brutal. La multitud retrocedió, algunos gritando, otros corriendo. Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras observaba todo desde una distancia irreal. El hombre fue arrojado a un lado, cayendo en un charco de escombros. Exhaló un grito ahogado antes de caer al silencio. Sara, quien había estado tan segura y tranquila, ahora yacía inmóvil. Fue como si el mundo se desvaneciera entre la niebla de ese instante. «Sara», gritó Alejandro, casi en un susurro, mientras un nudo de terror se formaba en su garganta. Lucas dio un paso atrás. Sus ojos grandes y aterrados miraban en busca de comprensión. Alejandro se acercó a Sara, sus manos temblorosas, aún tratando de hacer sentido de la situación. Su respiración se hizo cada vez más desesperada. El ruido de la multitud se convirtió en un murmullo distante. Cuando finalmente llegó a ella, su pecho se hundió de horror. Sara no respondía. La vida en su rostro parecía haberse apagado. Miró a su alrededor, buscando alguna pista en las expresiones de quienes los rodeaban. Pero sus miradas estaban fijas en el coche estrellado, en la escena deformada del momento, como si cada uno de ellos estuviera tratando de entender el absurdo de lo que acababa de suceder. Pero luego, de entre la multitud, una voz irrumpió, una voz familiar que hizo que el corazón de Alejandro se detuviese. Sara. Era la madre de Alejandro, María, quien emergía entre las sombras, su rostro blanco de la angustia. Ella se acercó, sus manos temblorosas cubriendo su boca, los ojos desorbitados. «Dios mío, no puede ser», murmuró, mientras se arrodillaba junto a Sara. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, confuso y aterrorizado. María parecía no escucharlo. Se inclinó sobre Sara, y en un destello de revelación, un pequeño colgante cayó del cuello de Sara al suelo, brillando feo y oscuro. Era un medallón, una joya antigua que sus padres habían perdido hacía años. «¿Cómo es posible?», murmuró Alejandro, mientras el mundo giraba a su alrededor. La multitud se aglomeraba. Los murmullos aumentaban y se convertían en gritos. «¿Qué locura ha pasado aquí? Esto no puede ser real», decían, y en el aire flotaba un sentido compartido de confusión. Pero lo que Alejandro no sabía era que había un secreto todavía más profundo, algo que solo la madre de Sara guardaba. Sus manos temblores comenzaron a temblar al tocar el medallón. «No puede ser, nunca debió haber pasado», repitió, voz quebrándose. La atmósfera se volvió pesada, el dolor y la incredulidad colisionando. «¿Qué es todo esto?», preguntó el hombre, que antes había gritado, tratando de levantarse del suelo. Su mirada se había vuelto confusa, pero ahora finalizada. Las conexiones comenzaban a hacerse evidentes, pero Alejandro no estaba preparado para el impacto. Mientras miraba a su madre y a Sara, comprendiendo que las verdades se ocultaban en lo que creía un mundo seguro. La escena se llenó de un sentido de quiebre, como un cristal que se rompía en 1000 pedazos, y la verdad le atravesó como un dardo. «¿Quién eres realmente, Sara?», preguntó con una voz que apenas podía controlar, su mundo desvelándose como si cada hilo, cada relación estuviese unido a ese medallón. La pregunta quedó suspendida en el aire, llena de posibilidades terribles. La curiosidad de la multitud creció, y mientras cada segundo pasaba, el corazón de Alejandro latía más rápido. La verdad estaba a punto de salir, pero el silencio pesaba más que una sombra. Los misterios estaban en el aire, y sin quererlo, todo estaba por cambiar una vez más. ¿Qué más podrían descubrir? ¿Qué secretos estaban aún sepultados? El silencio se apoderó del lugar. La multitud contenía la respiración. Alejandro, aún en estado de shock, miraba el medallón que había caído al suelo. Era un pequeño objeto que parecía contener un mundo de secretos. Sara allí tendida. Ahora era un enigma envuelto en un velo de confusión. Todo lo que había creído sobre ella, sobre Lucas, se tambaleaba en los cimientos de su conciencia. «¿Quién eres realmente, Sara?», susurró, sin poder contener la angustia, cual un grito ahogado. «Dios mío, esto no puede estar pasando», exclamó María, la madre de Alejandro,
mientras sus manos temblaban sobre el medallón, como si teman a lo que se revelaría. Cada mirada, cada momento, se sentía como un paso más hacia el borde de un abismo. De repente, un grito desgarrador interrumpió el aire tenso. ¡No! ¡No, no, no! Un hombre al fondo, cuya voz resonaba con un desespero incontrolable, empujó a la gente a un lado, acercándose. Su rostro era una mezcla de angustia y odio, el mismo hombre que había gritado antes. «Tú eres parte de esto. Nunca debí dejarte salir de mi vida», vociferó, apuntando con un dedo tembloroso hacia un áspero rostro de Sara. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Instintivamente se colocó delante de Lucas, quien estaba paralizado entre el horror y la angustia. Era un momento tan surrealista que parecía estar atrapado en una película de terror. El hombre, ahora a solo unos pasos de distancia, temblaba de rabia. «Lo que hiciste fue un error. Lo sabes. Él no es tu hijo», gritó, su voz llena de desesperación. El rostro de Sara se apagó. «Eso no es verdad», balbuceó, pero las palabras parecían vacías. Alejandro no podía entenderlo. ¿Este hombre hablaba de Lucas? La atmósfera se volvió electrificada y la multitud retrocedió. Los murmullos creían en una tormenta de especulaciones. «¿Qué está diciendo? Eras tú quien debía cuidarlo. Eres tú quien robó la oportunidad de criarle como un padre». El hombre se lanzó hacia Sara, pero Alejandro reaccionó, empujándolo hacia atrás. El caos se desató. Golpes, gritos, empujones. La gente comenzó a dispersarse, pero Alejandro se negó a apartarse. Su instinto lo mantenía firme. «Basta», rugió, sus palabras retumbando en el aire. «¿Qué quieres decir con no es tu hijo?». Las lágrimas llenaron sus ojos, y en su pecho un nudo de terror y confusión se expandió. El hombre se tambaleó, absorto por la mezcla de rabia y tristeza. «Él es mi hijo que me robaste». Un silencio devastador cayó con el peso de esas palabras. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué estás diciendo?», preguntó, intentando comprender la gravedad del momento. «Lucas es». La realidad pareció fracturarse como un espejo roto, mientras Alejandro luchaba con cada parte de lo que conocía. «Él es mi hijo, no un juego tuyo», respondió el hombre, con una mirada feroz. Pudo sentir cómo el miedo le latía en las sienes. ¿Era posible que lo que había creído fuera una mentira? Pero entonces la desesperación en la voz de Sara llegó a su corazón. «No, es porque te amé y nunca quise que esto pasara», gritó ella. Y esas palabras cayeron como pesadas piedras. Alejandro sintió una mezcla de traición y confusión. Amor, ¿qué amor podían tener en medio de toda esta confusión? «No entiendes nada. Eres solo una sombra de lo que debiste ser», dijo el hombre, su voz quebrándose, antes de girar sobre sus talones, propinando un giro inesperado. Se impulsó hacia la acera. «Voy a llevarme a mi hijo, y tú no te atreverás a detenerme». Las palabras resonaron en el aire como un trueno. De pronto, un eco de sirenas atravesó la atmósfera, y la multitud pareció despertar de un trance. Gritos, murmullos, el caos de la confusión. «¿Qué está pasando? ¿Piensas que puedes simplemente llevarlo?», alguna voz gritó, pero el ruido se convirtió en una vorágine de pánico. El hombre retrocedió. Alejandro, todavía en estado de shock, sintió la urgencia de actuar. «Lucas, ven aquí», ordenó, pero el niño solo miraba con asombro, incapaz de mover. Y entonces sucedió. Un disparo resonó en el aire, cortante y feroz. Un silencio absoluto se apoderó de todos. La multitud se detuvo. El tiempo se congeló. En medio de la confusión, Sara caía al suelo, su cuerpo impactando el pavimento en un instante desgarrador. Alejandro soltó un grito, su voz rasgada por el horror. Sara, todo lo que había creído, todo lo que le había dado sentido a su vida, se desmoronó de inmediato. El hombre se tambaleó, atónito, mientras Lucas comenzaba a llorar.
el sonido desgarrador de su inocencia perdida resonando entre la multitud en shock. Las sirenas se acercaban. Los rostros atónitos miraban lo que había sucedido. Pero para Alejandro el impacto fue devastador. No, ¿qué acaba de pasar? Sentía que el mundo se resquebrajaba. El amor, la traición, la verdad, todo se desvanecía en un instante. ¿Qué más se ocultaba detrás de esta tormenta? ¿Y cómo afectaría a Lucas, que ahora solo podía mirar, perdido y aturdido? El destino había tomado un giro oscuro, y el eco del disparo aún retumbaba en su mente. El tiempo parecía detenerse tras el disparo. Alejandro se precipitó hacia Sara, sus piernas temblando con una mezcla de terror y desesperación. Los murmullos de la multitud se transformaron en un tañido sordo, mientras la realidad se batía en retirada. El rostro de Lucas, cubierto de confusión y miedo, se volvió aún más pálido. «¡Papá! ¿Qué pasa?», gritó, aferrándose a su chaqueta. La escena era caótica, gente empujando, rostros alarmados, luces de sirenas pulsando en la distancia. Pero para Alejandro, todo se centró en Sara. «¡Sara, despierta!», la llamó, su voz temblando, cada palabra salía de su boca como un ruego. A su alrededor, las sombras de la multitud parecían alargarse y encogerse. Pero lo que más hervía en su pecho era la incapacidad de entender lo que había sucedido. Fue un golpe brutal cuando un tamborileo resonó en su mente. Algo, en la mirada de la madre de Sara, María, lo hizo detenerse. Ella se giró rápidamente, el medallón de Sara aún en sus manos. Su expresión se tornó pálida. «No puede ser verdad», balbuceó, como si estuviera recordando un secreto largamente enterrado. De repente, un grito desgarrador atravesó la escena. «¡Alto! ¡No toques a mi esposa!». Un hombre alto apareció entre la multitud. Su voz resonó como un trueno, gritando con una furia incontrolable. La gente se removió, retrocediendo ante la repentina aparición. Alejandro, confundido, miró hacia el nuevo rostro, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué? ¿Es tu esposa?». Se sintió como si lo hubiera golpeado una ola. Y ahí estaba él, un toro en medio de la debacle. «Así que tú eres el que la dejó, el que la abandonó», continuó el extraño, señalando a Alejandro con un dedo tembloroso. Las miradas de la multitud se centraron en él. El juicio colectivo resplandecía en sus ojos. «No, espera, yo no sé de qué hablas», murmuró Alejandro, la confusión y la incredulidad mezclándose en su interior. Pero el hombre se acercó, acortando la distancia dramáticamente. «Mi nombre es Hugo, y él es mi hijo», replicó, señalando a Lucas, cuya inocencia brillaba por su ausencia ahora. Lo entregaste a esta mujer». Todo se convirtió en un estallido. Las palabras de Hugo caían como piedras, y Alejandro sintió una presión abrumadora en el pecho. «¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Lucas es mi hijo». La lucha interna se desataba en su voz. La multitud ahora estaba enardecida, y el murmullo se convirtió en un clamor. Voces gritaban preguntas, especulaciones, y se alimentaban de la debacle. Por un momento, el mundo se volvió un torbellino de emociones. Sara, allí en el suelo, parecía distante, su rostro aún blanquecino. La conexión entre ella y Hugo se tornó evidente, pero no tenía sentido. Martillazos de dolor surcaron el corazón de Alejandro. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», demandó, buscando en cada mirada de los presentes alguna pista de lo que no entendía. «Porque no era mi historia que contar», respondió Sara, sus labios apenas moviéndose. «Las cosas son más complicadas de lo que crees». Alejandro sintió que el tiempo se desplomaba a su alrededor, cada palabra retumbando en su cabeza como un eco aterrador. Lucas estaba en medio, congestionado con lágrimas, pero la devastación en su pecho empezó a hacerse palpable. La atmósfera estaba electrificada, un instante que parecía eterno. «Espera, detente», gritó María, interponiéndose entre ellos. «Esto es más de lo que creen. Necesitamos hablar». Pero Alejandro estaba atrapado en la dura realidad que había estallado en 1000 pedazos.
Las verdades ocultas y los secretos enterrados habían subido a la superficie como un veneno. ¿Qué significaba todo esto? La vida que había conocido, los lazos que había formado, todo estaba en juego. El medallón resplandecía a su lado, ahora un símbolo de un pasado que chorreaba dolor y traición. ¿Qué había dentro de esa joya? ¿Qué conexión compartía realmente entre ellos? En ese medio caos, Alejandro sintió que los cimientos de su vida se tambaleaban. Era como si se cernían tempestades invisibles, y la pregunta más destructiva de todas resonaba en su mente. ¿A quién realmente pertenecía Lucas? Mientras luchaba con la verdad, las miradas se fijaron en él, un río de expectativas chorreando sobre sus hombros. Todo lo que había creído estaba en la cuerda floja, una mentira al borde de ser revelada. Las posibilidades eran aterradoras y sin embargo irresistibles. ¿Qué más descubriría? ¿Podría manejar la verdad que se le presentaba? Alejandro permanecía allí inmóvil, atrapado entre el horror y la confusión. Las palabras de Hugo, «Él es mi hijo», resonaban en su mente como un eco insoportable. Era como si el mundo se hubiese detenido, y la multitud se había transformado en una nebulosa de murmullos y miradas ansiosas. Lucas seguía a su lado, su pequeño cuerpo temblando, completamente desorientado. Las lágrimas brotaban en sus ojos, reflejando el miedo que iluminaba su rostro. «Papá, ¿qué significa eso?», preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Alejandro sintió que un nudo se formaba en su garganta. Las palabras no salían. Mientras el silencio se estiraba, una ola de desesperación le golpeó. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, colmado de secretos y traiciones. Sara yacía en el suelo, sus ojos cerrados. Pero Alejandro sabía que había algo más. La luz que había brillado en su mirada se había apagado. «¡Sara, despierta!», gritó, sintiendo una angustia desgarradora. Y en ese preciso momento, algo extraño ocurrió. Un tumulto entre la multitud. Un hombre, de cabello enmarañado y ojos desorbitados, empujó a la gente, gritando con una voz inesperadamente familiar. «¡Ya basta!». Era un rostro que había estado perdido en su mente, un fantasma del pasado. Santiago preguntó a Alejandro con incredulidad. El hombre se acercó, su mirada fulminante. «No puedes llevarte a Lucas, no te pertenece». La multitud contuvo la respiración. Las revelaciones estaban en el aire, listas para caer como una tormenta. «¿Quién eres tú para decir eso?», le respondió Hugo, su voz cargada de rencor. Santiago no se inmutó. «Soy el padre de Sara, y tú no sabes nada de lo que está pasando aquí». Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído estaba en suspensión. «¿Sara es tu hija?», preguntó, con una mezcla de angustia y extrañeza. Santiago asintió lentamente, y la multitud se arremolinó, murmurando entre sí, escandalizados. «Mira lo que has hecho», continuó. «La arrastraste a este lío. Ella nunca debió haberse ido». De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡No! Era María, la madre de Alejandro», cuando volvió a aparecer, ahora al borde del colapso. «Te lo dije, Sara, nunca debiste dejarlo». La confusión se convirtió en un grito de guerra, donde cada personaje parecía tener una historia que contar y un secreto por revelar. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, reflejando el caos que se desataba. Las sirenas se acercaban, y Alejandro sentía que el mundo se desvanecía. «Salgan de aquí», gritó un oficial desde la distancia. La multitud estaba en pie, listas para escapar del espectáculo de confusión. Pero él no podía. «Tenía que saber». «¿Qué más te escondió, Sara?», murmuró, su voz desgarrada. «Era por su culpa». «Lo hice por su culpa», gritó. De repente, un sonido metálico resonó en la calle. Un intercambio de miradas entre los hombres cayó como un grito mudo. Santiago echó a correr. «No, no te vayas», le gritó Alejandro mientras el caos aumentaba. Y en medio de la confusión, un destello, un disparo retimbó nuevamente, distinto del anterior. El eco atravesó el aire. Alejandro sintió que su corazón se detenía, como si el tiempo se hubiera congelado otra vez.
El rostro de Lucas se volvió aún más pálido, las lágrimas deslizándose por las mejillas sonrojadas. Cuando el caos se deshizo, Alejandro vio a Santiago caer al suelo, una herida oscura manchando su camisa. El estallido de gritos se abrumó en sus sentidos. «¡Santiago!», gritó, mientras la escena se llenaba de confusión y alarma. ¿Qué estaba ocurriendo? La verdad se negaba a presentarse. Sara, recobrando la conciencia, se sentó bruscamente, los ojos asombrados. «No, no», decía, mientras se agachaba frente a Santiago, sus manos temblorosas cubriendo su rostro. «No, por favor, no te vayas». Las palabras se desvanecían en el aire, y la verdad, en una tormenta que devoraba todo a su paso, empezaba a surgir lentamente. Y entre la multitud, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba más rápido que nunca. «¿Es posible que tú hayas sido la madre de Lucas?», murmuró, dándose cuenta de que había más de una traición que debían enfrentar. El horror y el amor se entrelazaban en las sombras de su corazón. Y en el centro de aquel torbellino, la pregunta más grande surgió: ¿quién era realmente Lucas? El aire estaba pesado, como si el tiempo mismo se había detenido. Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza mientras miraba a Sara, aún en el suelo, y a Lucas, quien estaba asido a su chaqueta, completamente aturdido. La multitud respiraba en un tenso silencio, cada uno de ellos esperando una respuesta, una explicación que nunca llegó. «¡Sara!», gritó de nuevo, mientras se arrodillaba a su lado. El rostro de ella mostraba una mezcla de profundo dolor y angustia. «Despierta, por favor», suplicó, sintiendo el nudo en su garganta. La realidad de lo que estaba ocurriendo parecía abrumadora. Esa mujer que había traído luz a la vida de Lucas estaba ahora desbordada por una oscuridad que él no podía comprender. Hugo se acercó, todavía visiblemente alterado, mientras Santiago y María intercambiaban miradas cargadas de tensión.